¿Sabías que Ciudad Guatemala y San Salvador compiten por atraer inversión extranjera? Ambas ciudades buscan constantemente la modernización y ser referentes en la región, así como atraer inversión extranjera, promover el emprendimiento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, su infraestructura y arquitectura están en constante modernización. Y precisamente, por eso traemos un pequeño versus entre ambas ciudades capitales, sin tratar de dar un ganador y mucho menos ofender. Simplemente presentaremos los datos reales recopilados y veremos cuál de las dos urbes ha registrado un mayor crecimiento y qué tan importantes son para sus respectivos países. Así que sin más, comencemos. Ciudad Guatemala cuenta actualmente con cerca de 995.300 habitantes en 220 kilómetros cuadrados de un territorio. Que bueno, únicamente hablando de la ciudad de Guatemala como municipio, ya que si sumamos todos los habitantes de su área metropolitana, llegamos a la increíble cantidad de 3.5 millones de habitantes, siendo una de las urbes más sobrepobladas del continente, ya que esta cantidad de habitantes se encuentra en solo 996 kilómetros cuadrados, divididos en 17 municipios. De estos, el 49,2% de los habitantes pertenecen al género masculino, mientras que el 50,8% pertenece a la población femenina. Con una edad media de 20.4 años, es una población relativamente joven, la cual tiene un índice de desarrollo humano actualmente del 0.624, quedando en un nivel bastante medio. Por otro lado, San Salvador cuenta con una población de 240,000 habitantes en 72.25 kilómetros cuadrados, esto en su cabecera departamental, mientras que con 2.5 millones en todo el departamento de San Salvador, el cual tiene una extensión territorial de 886.2 kilómetros cuadrados, divididos curiosamente en más municipios que los de Ciudad Guatemala, siendo estos 19. En este caso, Guatemala supera a San Salvador en población, pero también en hacinamiento. En cuanto a población masculina, San Salvador cuenta con 48.2% de su población total, siendo inferior al dato de Guatemala, aunque solo por un porcentaje, pero supera a Guatemala en población femenina, con el 51,8%, superando por un porcentaje a la población masculina. La edad promedio de San Salvador es de 24.7 años, siendo una población relativamente mayor que la ciudad de Guatemala. Aunque su índice de desarrollo humano podemos encontrar que San Salvador está un poco mejor posicionada, logrando entrar en un nivel alto con un IDH del 0.710. En cuanto al clima, la ciudad de Guatemala tiene un clima tropical del tipo sabana y sus temperaturas suelen estar entre los 16 y 28 grados Celsius, pudiendo superar los 30 grados en algunas estaciones específicas, aunque como todos los climas tropicales no suelen haber estaciones definidas, básicamente dividiéndose en época lluviosa y seca, justo como San Salvador, el cual también tiene un clima tropical sin estaciones definidas, aunque tiende a tener una temperatura más elevada que oscila entre 18 y 33 grados Celsius, alcanzando niveles superiores en algunas épocas del año o en municipios específicos. En cuanto a la infraestructura vial, ambas ciudades están altamente modernizadas. Ciudad de Guatemala tiene una extensa red de carreteras y autopistas que conectan con las demás ciudades del país, con un estilo cuadrado algo desordenado, que permite la movilización. Sin embargo, también termina generando que se formen fuertes tráficos. Mientras tanto, San Salvador cuenta con una extensa red de carreteras que conecta con todo el país, así como principales aeropuertos que también sufren de fuertes tráficos, debido a la centralización extrema del país, lo que lleva a que la mayoría de trabajos se encuentren en la capital y, por lo tanto, hay una mayor cantidad de vehículos. Además, el formato organizativo desordenado y la falta de confianza en el transporte público contribuyen a embotellamientos constantes. Ahora hablemos de los aeropuertos. Por un lado está el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, que es moderno y cuenta con una red de vuelos internacionales diarios a diferentes puntos de América y Europa, contando con 32 líneas aéreas. Por otro lado está el Aeropuerto Internacional de El Salvador,
también conocido como Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, ubicado en la ciudad de San Luis Talpa, que es el principal aeropuerto del país y solo cuenta con 12 líneas aéreas. Además, el país cuenta con otro aeropuerto en Yopango, mientras que Guatemala solo tiene uno en su región capital. En cuanto a transporte terrestre, ambas ciudades tienen calles diseñadas para la movilización de buses urbanos, aunque en San Salvador son básicamente el único medio de transporte público. En cuanto a la contaminación, Ciudad de Guatemala solo produce un 33% de gases de efecto invernadero, mientras que San Salvador produce un 45% de estos. Ciudad de Guatemala, a diferencia de la ciudad salvadoreña, cuenta con otro tipo de transporte, entre ellos un Transmetro, que consta de 7 líneas y un tren ligero. Aunque San Salvador intentó generar un medio similar conocido como el Citrans, un sistema de bus metro que dejó de funcionar debido a problemas legales. Ahora, en cuanto a turismo y recreación, Ciudad de Guatemala tiene una zona específica conocida como Zona 10 o Zona Viva, que es un centro de entretenimiento popular en la ciudad, con la apertura de centros comerciales y restaurantes, así como el centro histórico, que es un lugar visitado frecuentemente en la región. También cuenta con una gran cantidad de restaurantes, centros comerciales, plazas recreativas, 300 galerías y museos, incluyendo una zona hotelera, varios sitios turísticos que la hacen un lugar muy lindo para visitar. En cuanto a San Salvador, la zona rosa es el epicentro de la vida nocturna en la capital, con una gran variedad de bares y discotecas. El centro histórico de la capital también se ha vuelto un lugar de recreación y entretenimiento, además de los múltiples centros comerciales ubicados en varias partes de la región y hoteles de lujo en diferentes zonas de la misma capital. En cuanto a sitios turísticos, no tiene muchos, pero para ser un país pequeño, esta ciudad está cerca de cualquiera de los principales destinos turísticos dentro del país. Ambas tienen celebraciones conmemorativas en agosto. Por parte de Ciudad de Guatemala encontramos la Feria de Agosto, en honor a la Virgen de Asunción, y por San Salvador, las fiestas agostinas, que culminan con la transfiguración del Salvador del mundo. Ambas ciudades tienen un estilo moderno, mostrando varias calles, edificios y centros financieros. Por una parte, Ciudad de Guatemala tiene una estructura cuadrada propia del urbanismo neoclásico, lo cual ha llevado a la construcción de grandes edificios, tanto empresariales como aquellos que tengan como fin la vivienda, promoviendo el desarrollo vertical. Pero al tener este estilo se volvió propensa a congestiones viales, mientras que San Salvador tiene una ciudad de estructura uniforme, bastante desordenada realmente, que complica mucho el tránsito, y su centralización lleva a congestionamientos viales diarios. Aparte que si bien han optado levemente por el crecimiento vertical, el estilo predominante ha sido horizontal, promoviendo principalmente la creación de colonias residenciales por sobre los edificios. Mientras Guatemala tiene una zona específica para las industrias, siendo esta la zona 13 al sur de la ciudad, donde se concreta la mayor parte de este rubro. Por otro lado, San Salvador también tiene varias industrias, pero no de manera organizada. Están más distribuidas a lo largo de todo el departamento. Ambas ciudades suelen ser las predilectas para vivir en sus respectivos países, mientras que Guatemala cuenta con varias zonas residenciales enumeradas por número, siendo estas la zona 14, 15 y 16. Cada zona tiene sus propios atractivos. Por ejemplo, la zona 14, llena de plazas importantes y bellos monumentos, cuenta con una zona residencial exclusiva y su gran concentración de edificios de gran altura, mientras que las zonas 15 y 16 también son de alto nivel, siendo zonas accesibles solo a personas con nivel adquisitivo bastante alto, en las que se encuentran tanto condominios residenciales como edificios de habitaciones de lujo. En San Salvador encontramos zonas residenciales famosas en las que se destacan sus colonias privadas y sus departamentos de lujo, aunque esta zona es muy pequeña, por lo que muy cotizada, siendo Santa Elena, San Benito y la residencial Escalón. Actualmente el índice de pobreza en Guatemala es multidimensional. En un estudio elaborado por la Universidad de Oxford, muestra que el 61% de la población guatemalteca es pobre en distintas dimensiones, mientras que la pobreza rural llegó a un 82% de la población. La pobreza en las urbes es mucho menos, llegando a solamente un 40%, pero la intensidad de la pobreza es similar en ambas áreas. Esta se ve aumentada en las tribus indígenas, las cuales alcanzan un índice de pobreza del 80%, por lo cual Ciudad Guatemala, al pertenecer a la
zonas urbanas, tiene un índice de pobreza relativamente bajo, y claramente, ya que es un área donde suelen residir personas con cierto poder adquisitivo. Mientras que en El Salvador, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, el 71% del territorio reportó una tasa de pobreza del 24% a nivel nacional. 10 de los 14 departamentos del país informaron un índice de pobreza superior al promedio, y estos índices han ido aumentando considerablemente, siendo solo 3 departamentos los que siguen creciendo económicamente, incluyendo a San Salvador. En cuanto a Guatemala, es la economía más grande de América Latina en general, con un ingreso medio alto y un Producto Interno Bruto per cápita de 40,27.7 millones de dólares. Tiene un crecimiento económico porcentual del 3,5% a un 4%, gracias al consumo privado, el turismo, la inversión extranjera y las remesas. Aún así, sus problemas incluyen la desigualdad social y la pobreza. El 32% del PIB nacional de Guatemala proviene de esta área y de cada una de sus zonas, lo que muestra que es una de las áreas económicas más importantes del país. Esto se debe a las industrias y las remesas que se reciben en esta región, posicionándola como una de las ciudades con mayor crecimiento en Centroamérica. Por otro lado, El Salvador apenas ha logrado un crecimiento del 2,6%, levemente inferior al de Guatemala. Actualmente, los problemas que se enfrenta San Salvador son una centralización excesiva en la capital y la pobreza. Sin embargo, la inversión y los emprendimientos han mejorado con el clima de seguridad que se vive en el país, lo que ha promovido una mayor seguridad pública. También es un país que depende en gran medida de las remesas, pero carece de modernización. Centrándonos en San Salvador, el PIB es de $1.567.000, lo que representa aproximadamente el 6% del PIB nacional, que es de 32,488.7 millones. Esto demuestra que, a diferencia de Guatemala, no depende tanto de su capital para generar ingresos, a pesar de la centralización de la zona. Y así concluimos este video. Espero que les haya gustado esta comparativa entre dos de las ciudades más populares y de mayor crecimiento económico de Centroamérica. Recuerden dar clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que nos acompañen en este recorrido por las ciudades más interesantes de Centroamérica. No olviden dejar su like y compartir este video para seguir trayéndoles más contenido. Sin más, buenos días, tardes o noches. Nos vemos en la próxima.